Una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Análisis Vectorial para el ITS. En el microcultural de hoy, muchachos, quiero recomendar dos libros, ¿sí? De Julio Cortázar, Historias de Cronopios y Famas, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes que alguien escriba instrucciones para subir una escalera? ¿O instrucciones para cómo comportarse en un velorio? Bueno, Julio Cortázar, muchachos. Y bueno, de Borges, ¿sí? Inquisiciones y otras inquisiciones, muchachos. Están a buen precio, ediciones de bolsillo, así que una lectura que alguien que estudia matemática tiene que hacer, ¿sí? Bueno, Borges. No es el Pompa Borges. Muchachos, vamos a ver un poquito más de integrales triples e integrales dobles para ir redondeando el tema. Bueno, yo acabo de dibujar acá la ecuación de x2 sobre a2 más y2 sobre b2 más z2 sobre c2 igual a 1, que es la ecuación como si fuera una pelota de rugby, ¿sí? Es lo que se llama un elipsoide, ¿sí? Esto es un elipsoide. El dibujo no me quedó muy bien. Si ustedes, por ejemplo, van a los puntos de corte, por así decirlo, supónganse que quiero cortar el elipsoide con el eje OX. Bueno, la ecuación de la recta OX es y igual 0 y z igual 0. Si tú cortas eso con el elipsoide, con x2 sobre a2 más y2 sobre b2 más z2 sobre c2, bueno, poner en lugar de x y de z 0, entonces te queda x2 sobre a2 igual a 1, y x igual más menos a. Por eso acá dibujé a, y del otro lado, para aquel lado allá, cortaría en menos a, que estaría para acá, supongo. Lo mismo acá, en el eje de z corta en c y menos c, en b y menos b, ¿sí? Así que ustedes podrían hallar la ecuación de los puntos de corte del elipsoide, dados ciertos valores de a. A podría ser 1, A podría ser 1, B podría ser 2, C podría ser 3. Bien, ahora, evidentemente, una observación. Si A y B, si A es igual a B y es igual a C, fíjate que te queda x2 sobre a2 más y2 sobre a2 más z2 también sobre a2 igual a 1, y eso te quedaría x2 más y2 más z2 igual a 2. Y esto es una esfera. Quiere decir que los elipsoides son una familia más general que las esferas, ¿sí? La esfera es un caso particular del elipsoide. Bueno, entonces, para calcular el volumen del elipsoide, tendría que hacer la integral triple en el interior del elipsoide de la función 1 de x, de y, de c. Ahora, ¿cómo voy a recorrer el elipsoide? Lo voy a recorrer con coordenadas esféricas, pero con unas coordenadas esféricas generalizadas. Las esféricas eran estas que estaban aquí, acá me falta un rho. Entonces lo voy a recorrer de esta forma. Como tengo una A, entonces debería pasar lo siguiente. Debería usar estas coordenadas, X, o decir, bueno, mira, X sobre A lo puedo recorrer usando rho coseno de phi, seno de tita. O lo que es lo mismo decir que X va a ser, mi nuevo X va a ser A rho coseno de phi, seno de tita. Después Y va a ser B rho seno de phi, seno de tita. Y Z va a ser C rho cos tita. ¿Qué gano? Que cuando vos pones
x y lo elevás al cuadrado, te aparece un a al cuadrado aquí, que se te va a ir con este a cuadrado y te quedan solamente este término al cuadrado, más este término al cuadrado, más este al cuadrado, y eso va a ser rho cuadrado, ¿sí? Entonces, usando estas coordenadas, que llaman esféricas generalizadas, entonces yo voy a poder recorrer el elipsoide, haciendo que el phi, si ustedes recuerdan, el phi variaba de 0 a 2pi y el tita variaba de 0 a pi. ¿Sí? Y acá teníamos el jacobiano, ¿sí?, de la transformación. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente integrar 1 usando estas coordenadas. La pregunta es, si en coordenadas polares a vos te queda este jacobiano, bueno, como la matriz jacobiana son los gradientes y A es una constante, te va a quedar multiplicado cada vectorcito fila por A, B y C, ¿sí? Por A, cuando hagas el gradiente de A, todas quedan multiplicadas por A. Por B, todas las que, cuando hagas el gradiente de I, te van a quedar todas multiplicadas por B. Y lo mismo cuando hagas el gradiente de Z, todas multiplicadas por Z. Por lo tanto, el jacobiano, en este caso, te va a quedar A, B, C, rho cuadrado, seno de tita, ¿sí? A, B, C, rho cuadrado, seno de tita. Bien. Una vez que tenemos eso, entonces ahora para proceder a calcular el volumen del elipsoide, hago la integral de 0 a 2pi, ahí va a variar phi, diferencial phi. De 0 a pi, ahí va a variar tita, diferencial tita. Y después el rho entre 0 y 1. Solo que acá te va a quedar el jacobiano integral, que es ABC rho cuadrado seno tita. Entonces sacás el ABC hacia afuera, ABC que es una constante, por rho cuadrado seno de tita. Bien, una vez hecho esto, muchachos, borro el dibujito del elipsoide. ¿Sí? Ustedes van a poder copiarlo tranquilamente. Y entonces la integral me queda ABC, integral de 0 a 2pi. Esta la dejo al final, diferencial phi. Después de 0 a pi, diferencial tita. Y ahora hago la primitiva del rho cuadrado, seno de tita respecto de rho. Entonces me queda rho 3 sobre 3 seno de tita entre 0 y 1. Y entonces te va a quedar A, B, C de 0 a 2pi, diferencial phi de 0 a pi, diferencial tita. Y cuando tú evalúes aquí, ¿sí?, cuando tú evalúes rho, te va a quedar 1/3 de rho. Y cuando cambies por 0 te queda 0. Así que te queda 1/3 de rho, no, 1/3, perdón. 1/3 seno de tita. Ahí va a quedar. Bien. Borro todas las coordenadas. Ese tercio lo saco a factor común. Entonces me queda A, B, C sobre 3. Lo saco afuera por linealidad. Me queda la integral de 0 a 2pi, diferencial phi, y ya busco la primitiva de seno de tita, que era menos coseno. Barro entre 0 y pi, me queda A, B, C sobre 3. Recuerden que A, B y C son positivos, ¿sí? Entonces te queda coseno de pi, que es menos 1, menos, entonces te queda 1. Menos, con la regla de Barrow y con este menos se transforma en más, coseno de 0, que es 1, diferencial phi,
Después te queda 2 tercios A, B, C de 0 a pi diferencial phi. Entonces fíjate que si vos tenés la primitiva de diferencial phi es phi, entre 0 y 2 pi te queda pi, así que te queda 2 tercios A, B, C, pi, ¿sí? Ahí va. Ah, me equivoqué acá, iba de 0 a 2 pi, perdón, de 0 a 2 pi, de 0 a 2 pi, así que me queda 4. Compárenlo con la esfera, que el volumen de la esfera era 4 tercios de pi r cubo. Claro, si son los tres iguales es el radio. ¿Está? Bueno, muchachos, esto en cuanto a el volumen de un elipsoide. Recuerdan que en la clase pasada yo les dejé como ejercicio calcular el área de la superficie de la esfera, ¿sí? Entonces teníamos tenemos aquí X, O y Z. ¿Sí? Esta es la de radio R. Teníamos que X2 más Y2 más Z2 igual a R2. Y yo les había pedido, bueno, calculen la superficie de una esfera. Y entonces habíamos llegado a que la superficie, o el área de la superficie, era una integral doble en el dominio D, y acá iba la raíz cuadrada de la derivada de f respecto de x al cuadrado más la derivada de f respecto de y al cuadrado más 1 diferencial x diferencial y. Entonces, si vos de esta ecuación despejás z, te queda, fíjate, te queda z igual, pasas el x2 y 2, te queda r2 menos x2 menos y2, te queda una raíz, pero como te queda z2, para despejar z es más menos raíz cuadrada. Entonces te queda z igual más menos raíz cuadrada. Es decir, la parte de arriba es z igual raíz de r2 menos x2 menos y2. Entonces, si vos haces que la x y la y se muevan aquí, en esa circunferencia radio R, y allá los valores funcionales, te va a dar la superficie esférica. Entonces, de ahí que voy sacando que mi dominio D, el dominio D, son los puntos X e Y pertenecientes a R2, tal que X2 más Y2 es menos o igual que R2, es decir, son los puntos interiores a una circunferencia de radio R. Bueno, y tengo que hacer esta cuenta. Y voy a calcular el área de la esfera de la parte de arriba. Si lo multiplico por 2, me va a dar el área total. Bueno, entonces me quedo con, borro todo, me quedo con esa ecuacióncita que está ahí, con esa ecuación que está ahí. Y voy a hallar la derivada de f la derivada de z respecto de x. Lo que dice acá, derivada de f respecto de x, bueno, esta es la f, la derivada de z respecto de x. La verdad, ¿cómo era la derivada de una raíz? La derivada de una raíz era raíz de u, era u' sobre 2 raíz de u. Como voy a derivar respecto de x, la derivada del argumento de la raíz es menos 2x. Pero como te queda un 2 afuera, entonces te queda menos x sobre raíz de r2 menos x2 menos y2. O sea, cuando hagas la derivada de menos x2 se te va a cancelar con el 2 de la derivada de la raíz. La derivada de z respecto de z respecto de y te va a quedar lo mismo, menos y sobre raíz de r2 menos x2 menos y2.
Bien. Y después, por último, digamos, tendríamos que hacer estas cuentas que están acá, las cuentas que borré. Es decir, la derivada de z respecto de x al cuadrado más la derivada de z respecto de y al cuadrado más 1 y la raíz cuadrada de eso para poder integrar. Entonces, fíjate que si vos haces esta expresión al cuadrado, se te va la raíz y te queda x2, o sea, te queda x2 sobre r2 menos x2 menos y2. Si haces esta expresión al cuadrado, te queda y2 y se te va la raíz. y2 sobre r2 menos x2 menos y2. Más 1, porque era más 1. Común denominador r2 menos x2 menos y2. r2 menos x2 menos y2. Entonces te va a quedar x2 más y2. Al multiplicar esto por 1 te queda r2 menos x2 menos y2. Se te cancela el x2 con el x2, el y2 con el y2 y te queda que tenés que integrar lo siguiente. La integral doble en d, y recuerden que la fórmula es la raíz de esta suma. O sea, va a ser la raíz de r2 diferencial x diferencial y. Bueno, fíjense que tenés r2, raíz de a sobre raíz de b, raíz de a dividido raíz de b. Entonces esto sale como r, que es la integral doble en d de 1 sobre raíz de r2 menos x2 menos y2. Diferencial x diferencial y. ¿Recuerdan cuál era el dominio de integración, muchachos? Es una circunferencia de centro 0, 0 y radio r. ¿Sí? La dibujo por aquí. Mirá. Una circunferencia de centro 0, 0 y radio r. Entonces voy a usar coordenadas polares. Θ y ρ. Y el θ tiene que dar toda la vuelta y el ρ de 0 a r para hacer esta integral. ¿Sí? Entonces, borro aquí. Recuerden siempre que al usar coordenadas polares, x2 más y2 es igual a r2. Entonces acá te va a quedar el r del r. De 0 a 2pi, ahí varía el diferencial θ. Y el ρ varía de 0 a r. De 0 a r, diferencial ρ. Ahora, mira acá, tenés que poner el jacobiano, que era ρ, en coordenadas polares era ρ. Y acá, mira, tenés r2 menos ρ2. Porque es x2 más y2 es ρ2. Entonces te queda raíz de r2 menos ρ2. Ahí va. Borro aquí. Borro todo esto. Espero no haberme equivocado en nada. Y entonces, fíjate, acá no hay θ. O sea, dicho de otra forma, yo lo puedo escribir así. De 0 a 2pi con un producto. Diferencial θ de 0 a r. Y ya voy preparando esta integral. Mirá cómo la voy a preparar. 1 sobre raíz es lo mismo que 1 sobre r2 menos ρ2 a la 1 medio. Y lo subo y me queda a menos 1 medio. Entonces sería lo mismo que escribir r2 menos ρ2 a la menos 1 medio por ρ diferencial ρ. Entonces, esto es lo que yo les decía, esto es muy fácil, porque la primitiva de dθ respecto de θ es θ. Entre 0 y 2pi te va a dar 2pi, o sea que esto sería 2pi r. El problema es esta otra integral, de 0 a r de r2 menos ρ2 elevado a la menos 1 medio, ρ diferencial ρ. Pero esta la voy a hacer con un cambio de variable, esta integral. U igual r2 menos ρ2. Lo diferencial u
es menos 2 rho diferencial rho. Variable de integración vieja, rho, variable de integración nueva, u. La variable de integración vieja, que es rho, toma valores entre 0 y r. Entre 0 y r. Y mira u. Cuando rho valga 0, u va a ser r2. Y cuando rho valga r, u va a ser 0. Entonces, mirá cómo queda esta integral. Este número queda el mismo. 2 pi r. La integral queda, en lugar de los extremos, en lugar de ser 0 y r, queda r2 y 0. ¿Sí? O sea que va a quedar r2, 0. Y esto es u. Te queda u a la menos 1 medio. Y mirá, de acá podés despejar el rho diferencial rho pasando el menos 2 dividiendo. Entonces te queda menos 1 medio diferencial u. ¿Sí? Y bueno, ya casi la tenemos esta primitiva. Este menos lo voy a usar para invertir los extremos de integración. Entonces te quedaría. Voy a borrar arriba. Entonces te quedaría 2 pi r, 2 pi r, la integral de 0 a r2, nótese que di vuelta a los extremos, pero ya absorbo este menos, el 1 medio sale y me queda la primitiva de u a la menos 1 medio diferencial u. ¿Sí? O sea que ahora voy a tener que hacer esa integral. Borro aquí, borro esto. Entonces la primitiva de u a la menos 1 medio, acá cancelo, me queda pi r, es u a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 entre 0 y r2. Entonces me queda pi r y acá me queda u a la 1 medio sobre 1 medio entre 0 y r2. Entonces eso te va a quedar 2 pi r. Y cuando apliques barro aquí, mira, te va a quedar raíz de r2. O sea, r2 a la 1 medio. Y entonces eso te queda r. Y entonces te queda 2 pi r cuadrado. Entonces, esa es el área de la mitad de una esfera. El área de la esfera de centro y radio r, debería dar el doble de esto. O sea, 4 pi r cuadrado. No recuerdo si era este el resultado que tenía que llegar, pero bueno, ustedes van a poder revisar el video y tratar de llegar al resultado o corregir el error. Muchachos, ahora quisiera hacer otro ejercicio que es el siguiente. Voy a borrar esto que está acá. Y les propongo hacer en esa misma circunferencia que está ahí, ¿sí? En ese mismo dominio, les propongo hacer esta integral. La integral en ese dominio de e a la menos x cuadrado menos y cuadrado. Diferencial x, diferencial y. ¿Sí? Bien, entonces, la situación es la siguiente. Usando coordenadas polares, o sea, usando x igual rho cos θ e y igual rho seno de θ, acá te va a quedar la integral de 0 a 2pi diferencial θ. Y el rho te va a quedar de 0 a r diferencial rho. Pero aquí, como es x2 más y2, o sea, es menos x2 más y2, te queda rho 2. Y a la menos rho 2 por rho. Entonces tengo que hacer esa integral. El rho era el jacobiano. Entonces, de vuelta la puedo plantear así, de 0 a 2pi diferencial θ
por de 0 a r e a la menos rho cuadrado por rho diferencial rho. Esta integral es muy fácil. Hicimos hoy, la primitiva de tita respecto a tita es tita, entre 0 y 2pi te queda 2pi, entonces esto sería 2pi entre 0 y r de a la menos rho cuadrado rho diferencial rho. Entonces ahora lo que voy a hacer es esta integral. Entonces para hacer esa integral hago un cambio de variable u igual menos rho 2. La diferencial u es menos 2 rho diferencial rho. Variable vieja es rho. Variable nueva su. Variable vieja toma valores entre 0 y r. Entre 0 y r. Y variable nueva, mirá, es menos rho 2, entonces te queda, cuando rho vale 0 te queda 0, y cuando rho vale r te queda menos r2. ¿Sí? Ahí va. Entonces me quedaría 2pi de 0 a menos R2 y después acá te queda E a la U y mirá, despejada aquí el rho diferencial rho te queda menos un medio, o sea te queda menos un medio diferencial U. Y bueno, acá te va a quedar 2pi, la primitiva de E a la U es E a la U, y 2pi sobre menos 2, perdón. La primitiva de E a la U es E a la U, o sea que te queda E a la U entre 0 y rho cuadrado. O sea que te va a quedar menos pi E a la menos r cuadrado menos 1. Bien, o sea que la integral, o lo que es lo mismo, escribe así. Pi 1 menos E a la menos R2. Ahí va. Bien. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa, muchachos, si yo estudio el límite de esta integral? Ahora me propongo esta observación. Mirá, el dominio depende de R, ¿no? Porque es una circunferencia de radio R. El dominio depende de R. Les pregunto, ¿qué pasa si yo estudio el límite de D sub R? O sea, acá no lo puse, pero podría haberlo puesto, porque depende de R. Estudio el límite de esta integral. Cuando R tiende a más infinito. Bueno, esta integral que está aquí, ¿no? La hemos calculado y nos dio ahí, es el límite cuando R tiende a más infinito de pi por 1 menos, acá cierro paréntesis, perdón, de 1 menos E a la menos R2. ¿Sí? Ese límite, muchachos, ¿qué les parece que va a dar cuando R tiende a más infinito? Se queda más infinito, pero con un menos infinitos, y ahora menos infinito tiende a 0. Así que esto tiende a 0 y el límite es pi. Entonces, ahora sin ninguna, con ausencia de rigurosidad, digamos, vos estás haciendo que R tiende a infinito, entonces es como calcular esto en una integral impropia en la que en X y en Y tiende a infinito. Es decir, digamos, vamos a ver esto. Estaría haciendo algo del estilo siguiente, porque si R tiende a infinito, estaría como calculando en un rectangulito en el que X tiende a más infinito, ¿sí? Y en el que X tiende a menos infinito, es lo mismo porque está elevado al cuadrado. Entonces podríamos decir lo siguiente, que la integral de E a la menos x2 de X entre menos infinito y más infinito, porque separo acá por la integral entre menos infinito y más infinito de E a la menos i2 diferencial i, que esto da pi. Si eso da pi, si asumimos que eso da pi, porque en definitiva la x tiende a más infinito y a menos infinito, y la i lo mismo, entonces, y estos dos números tienen que ser iguales. Este número es a,
y este también es A. No sé qué número es, pero es A. Entonces te queda que A al cuadrado es pi. O sea que A es raíz de pi, porque A es positivo. Eso quiere decir que este integral que está aquí, el valor A, debería dar raíz de pi. ¿Sí? Esto es ahí va. Borro aquí todo. Temo haberme olvidado de algún 2 en algún lugar. Pero bueno, en definitiva, muchachos, este valor tiene que ser raíz de pi, es decir, la integral desde menos infinito a más infinito de e a la menos x2 diferencial x, por lo que acabamos de ver, tiene que ser raíz de pi. ¿Sí? O sea que, en definitiva, la integral desde menos infinito a más infinito de e a la menos x2 sobre raíz de pi debería dar 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría, muchachos, si yo quiero calcular la integral? Si yo ahora quiero calcular, no esa integral, sino la que voy a escribir ahora. Si quisiera calcular la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos 1 medio de x 2 sobre raíz de 2pi. Quiero calcular esta integral. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un cambio de variable. X igual raíz de 2u. Ahora después voy a explicar por qué me interesaría esa integral. Entonces diferencial x es raíz de 2, derivada de u es 1, diferencial u. Claro que si la u, x varía entre menos infinito y más infinito, de x también. Perdón, x también. Si x varía entre menos infinito y más infinito, u también. A eso me refiero. Entonces el cambio de los extremos de integración te queda menos infinito a más infinito y a la menos 1 medio, y fíjate que hay que elevar x al cuadrado, o sea que te va a quedar 2 u2, ¿sí? Sobre raíz de 2pi, y en lugar de x vas a poner raíz de 2 diferencial u. Entonces esto te quedaría, se te van los dos, desde menos infinito a más infinito, de a la menos u2, y fíjate, esta raíz de 2 con esta raíz de 2 se te va y te queda raíz de pi. Y bueno, sabíamos que eso valía 1. Quiere decir que yo he logrado calcular, muchachos, el valor de esta integral. He logrado calcular el valor de la siguiente integral. La integral desde menos infinito a más infinito de e a la menos 1 medio de x2 sobre raíz de 2pi. Y he probado que esto me da 1. ¿Sí? Bueno, esta función, si uno la grafica, queda algo así. Y tiene un nombre muy importante, que se llama distribución normal y se usa en probabilidad, ¿sí? El área de abajo de la curva es 1, y eso tiene que ver con las funciones de densidades y con las funciones de probabilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que mediante integrales dobles he podido calcular esta integral. Ahora alguien se puede estar preguntando, pero ¿no es más fácil buscar la primitiva de e a la menos 1 medio de x2 y hacer la integral? ¿No es más fácil? O la primitiva de e a la menos, o esta primitiva, o
agregar a menos x2 y hacer todo lo que hiciste. ¿No es más fácil buscar esta primitiva? Bueno, muchachos, les dejo como tarea de investigación. ¿Existe una función, una composición de funciones finitas elementales cuya derivada de de a la menos x2? Es decir, ¿existe una primitiva que se pueda manejar? Nos vemos la próxima clase, muchachos.